Os agradezco a todos la presencia y vamos a tratar de informar de la mejor manera posible todo lo que está pasando en Central, cómo lo recibimos, qué tenemos y cómo vamos a seguir trabajando. Para que de esa manera haya una mayor transparencia, nosotros hemos pregonado durante toda nuestra campaña que la transparencia era un aspecto fundamental en nuestra vida institucional. Por eso es que hemos decidido hacer esta conferencia de prensa con todas las posibilidades que puedan ustedes presentar y que sean informados por las personas que están más capacitadas en cada uno de los aspectos para que tengan ustedes la mejor información. Buenas tardes a todos. Me han delegado la agradable tarea de hablar primero sobre economía y finanzas. Esto obviamente no hace falta decirlo, forma parte del conjunto que es la gestión del Grupo Social Central. Y como decimos ahí, la debilidad institucional estructural del Central tiene la administración financiera su peor versión. Es decir, Central está débil institucionalmente desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de los procedimientos, con ausencia generalizada de controles. En ese marco hemos hecho una síntesis de datos que era oportuno dar a conocer y que nos obligan desde el punto de vista de la gestión al debido interés, a la responsabilidad y a la confiabilidad que queremos generar en el pueblo también. Es oportuno decir lo siguiente, porque el cuadro financiero siempre va acompasado del tiempo. Entre mayo y septiembre de 2014, este es un periodo de 5 meses previos a octubre y a nuestro ingreso a la administración del club, es oportuno puntualizar cómo se trabajó con la gestión de recursos y gastos, porque esto, en la dinámica, se traslada a que viene, salvo que la tuviera de seguridad de que va a revalidar su cargo, cosa que en este caso el IMEI no ocurrió. Punto 1. Aumento de la deuda con AFA en esos 5 meses fue de 12,7 millones, de los cuales 40% apenas se aplicó a las remuneraciones del fútbol profesional. Esto quiere decir que los 12 millones de aumento, al 30 de abril, Rosario Central le debía a la AFA 1,6 millones. Al 30 de septiembre le debe eso más 12,7 millones. Punto 2. Pase del Federico Carrizo. Total de 21.870.000 pesos en el mes de julio. O sea que lo que se muestra en la pantalla es una especie de aceleración de gastar sin dejar nada de reserva. Por ejemplo, fútbol profesional 29.1, prestamistas y otros, antes invitado a la fiesta 24.2, Luciano Figueroa 10.0, sueldos adeudados 7.6. O sea, que sin meter a Carrizo no se pagaban ni los sueldos del personal estable y administrativo de las plantas de Rosario Central. Deudas fiscales varias, más Boca Juniors, que se le dedica por distintos motivos, Magallanes, Fernández, etc. Préstamo a la red, 19.6. Otros conceptos varios, comisiones no debidamente justificadas, etc., 9.5. Cheques emitidos. Esto lo llamamos diferido en un nombre técnico, digamos. Desde el punto de vista de la política y de la gestión económica es un festival de cheques, que se descompone, como dice ahí, octubre-diciembre, 9,5 millones, enero-marzo 5,7 millones. Total de cheques expedidos por esta comisión, 15,2 millones. Quiero apuntar lo siguiente, que 15,2 millones equivale a más de 3 meses de recaudación total de cuotas de socio. O sea que esto tiene claramente el perfil de una hipoteca. Banco Municipal, contrato sponsor de la camiseta, la casaca ganada, pactado 6 millones de pesos en 18 meses, antes del 7 de octubre se cobraron anticipadamente 4 millones, quedan por cobrar en el 10 de febrero 2 millones. En los 4 millones, aclaro que hay 1.600.000 pesos que debimos comprar nosotros
y que las urgencias de la salida anticiparon seguramente fundadamente ante el banco. El impacto total de los recursos aplicados a la deuda acumulada hasta septiembre de 2014 es 53.7 millones de pesos. No hace falta calificarlo, pero esto es un compromiso exigente sobre la administración que estamos solventando a partir de 3 factores: trabajo, responsabilidad y generación de confianza entre socios y en el contexto de la ciudad. Gestión de la tienda oficial la tenemos sujeta a revisión en todos los aspectos, algunos de los cuales seguramente tendrán alguna derivación vinculada con la corrupción. La ostentación sobre recursos extraordinarios por derecho de formación y solidaridad, caso Rubén, María y otros, tiene efectos sobre la caja a mediano plazo, desde 2015. En este punto quiero aclarar que se ha pretendido aplicar anticipadamente recursos, concesiones, con finalidades varias, y debo destacar que la honestidad intelectual de muchos beneficiarios ha sido expresada como: tenemos confianza en la Comisión, no queremos sesiones, no nos manden carta de documento, estamos alineados con la solución de este paquete, digamos, de la derecha estructural. Juicios principales, con sentencia firme. Los acuerdos gestionados más los pagos gestionados de los últimos 4 años, lo más importante es igual a 0. O sea, no se acordó con nadie, no se resolvió nada y no se pagó nada. Deudas y situaciones, estas son apenas algunas cuestiones descriptivas, cualitativas. Alta temprana del personal, el día 6 de octubre, antes de irse, un ratito antes de irse. Personal no registrado, todos los días aparecen unos cuantos. Deudas a y aguas no debidamente actualizadas, el contrato de estar recibido por parte del pago. Es decir, el cuadro es discrecionalidad general en el uso de los fondos. ¿Cómo cambiar la gestión económica? Accionamos criterios para recuperar gestión con análisis, proceso y control. Esto es inevitable porque si no se produce una inercia que nos ubica en el mismo plano de la gestión anterior. Esto implica trabajar sobre la estructura de recursos y sobre las elaboraciones. En materia de recursos, impusimos el criterio de descentralización de caja, es decir, cambiamos un club con un complejo de kioscos de caja por un club con una caja que se conduce de acuerdo a prioridades. Generación de recursos adicionales va a ser explicado por los compañeros, porque evidentemente se tiene potencialidades que deben ser exploradas y principalmente ejecutadas. En materia de evaluaciones, presupuestación y autorización previa. Esto de que cada uno decide sobre gastos en el escritorio en que está, sin conducción, tenemos que erradicarlo. Todo gasto estará sujeto a legitimidad, legalidad y la fundada conveniencia. Y con mucho producto de esto, se abre una negociación por deudas y juicios, es de altísimo costo probable, pero que confiamos en arribar a acuerdos. La reapertura del diálogo con todos es bien recibida justamente por los acreedores. Hay un capítulo que siempre aparece en los análisis, que es de los recursos y desembolsos que implican inversiones. Por ejemplo, jugadores, la cadena de alto rendimiento, la infraestructura física. Para eso estamos pensando en formatos financieros específicos. Esto no se hace con la cobranza de impuestos de socios, se hace con formatos financieros, convocando al ahorro canalla y a la confianza de la ciudad para motivar aportes, para motivar ahorros, justamente con finalidad determinada, debidamente controlada, sujeta al control interno y externo para objetivos superadores, particularmente en el fútbol profesional. El rebote de las deudas sobre nuestra gestión es una carga significativa, hasta ahora sostenida por la confianza de la Comisión entre los socios, acreedores y el contexto. Nos proponemos reponer la fortaleza de los socios ciudadanos. Gracias.